Y en el programa de hoy también hablaremos de política, porque ya sabéis que las redes sociales andan bastante incendiadas esta mañana a raíz de la entrevista que ha mantenido Ana Rosa Quintana con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones y candidato por el PSOE a las elecciones del 23 de julio. Bueno, más que entrevista, hablando hace un momentito con nuestra invitada, me decía que hay una impresión generalizada, y ella también la tiene, que en realidad Ana Rosa Quintana, más que entrevistar a Pedro Sánchez, lo que ha hecho es tener un debate con él, es decir, rebatirle sus argumentos contraponiendo otros argumentos. En realidad parecía la candidata de otra formación política, obviamente en las antípodas del progresismo. En fin, así es como tenemos los medios y así es como están las cosas. La entrevista ha dado mucho que hablar también en cuanto a la comunicación no verbal, tanto de Pedro Sánchez, que se ha manejado bastante bien, como de Ana Rosa Quintana, la que ha tenido algunos momentos en los que, bueno, mostraba eso que no podemos evitar, eso que es inconsciente en la comunicación no verbal, su desacuerdo, su enfado, cuando no una pose como muy dura, como de regañina. En fin, esto ha sido esta mañana, pero es verdad que no hubo un cuerpo a cuerpo como tal entre Feijóo y Pedro Sánchez, pero de alguna manera el programa El Hormiguero de Antena 3 con Pablo Motos, pues tanto el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el presidenciable del PP, Alberto Núñez Feijóo, han tenido entrevistas por separado y han servido para analizar, y nos hemos dado cuenta, si no lo habíamos sido ya, lo diferentes que son sus estilos de comunicación. Son personalidades muy distintas, por tanto, cuentan sus cosas de manera muy distinta. Hablo de indumentaria, por supuesto también en el tono, en la expresión. Sánchez y Feijóo son desde luego dos políticos con recursos bien diferentes a la hora de colocar el mensaje. El Popular es, ya sabéis, un gallego de aspecto, bueno, más bien sobrio, serio, un hombre prudente en su comunicación no verbal, pero hay cosas que se escapan. Hoy nuestra experta en comunicación no verbal le pone la lupa a Alberto Núñez Feijóo. Ella es Sonia El Hakim. Es un lujo tenerla aquí de analista de comunicación no verbal de cabecera. Y además, oye, qué camiseta tan chula de Harry Potter. ¡Hombre! Eres potteriana. Me alegro. Oye, Sonia, vaya revuelo que se ha montado esta mañana, ¿verdad?, con la entrevista del candidato, el presidente de funciones y candidato Pedro Sánchez, ¿no? La sensación general, por lo que he leído por ahí, la temperatura en las redes sociales, es que ha sido un pim pam pum de Ana Rosa, porque más que preguntar, todos sabemos que el género periodístico de las preguntas a entrevista, pues tiene unas reglas y se funciona de una manera. Más que preguntar, Ana Rosa estaba como debatiendo, y sin el cómo, ¿no?, debatiendo con él, contraponiendo ideas. Bueno, esto no es lo que tampoco un espectador espera de un entrevistador, aunque, en fin, estilos hay para cada cual. ¿Ha sido así? ¿Tú también lo has percibido? ¿Ha habido algún momento de comunicación no verbal de la entrevista que te haya llamado la atención? Se ha destacado mucho en redes un momento en el que ella está absolutamente con los brazos cruzados, poniendo cara ¿sabes?, como de morros, estar como muy enfadada con Pedro Sánchez. No sé si porque le estaba ganando la partida o por qué. ¿Tú cómo lo has visto? Ay, Chimo, ¿cómo está el patio? Madre mía, ¿cómo está todo el mundo aquí? ¡Ah! Está de los nervios. Pues sí, he estado analizando la entrevista de esta mañana y ha habido un momento en concreto, si los espectadores recuperan el vídeo completo desde la página web de Telecinco de la entrevista, sobre el minuto 9 y poco, cuando Pedro Sánchez está diciendo, pues se ha construido una narrativa que ha hecho que veamos a tertulianos y a líderes del Partido Popular decir que soy un presidente ilegítimo. Justo en ese momento se producía una esfera no verbal súper analizable y que para mí ha sido la representación gráfica de cómo ha estado Ana Rosa en esta entrevista. Y es que en ese preciso instante Ana Rosa hacía un cambio de postura, hacía una postura de alejamiento, es decir, se alejaba de su interlocutor, hacía un bloqueo visual desviando la mirada hacia otro lado, no quiero ver esto que está pasando. Ponían las manos haciendo una barrera, las manos así, pero cogiéndose así la rodilla, ¿vale? Es decir, haciendo una barrera de protección y un suspiro. Es como, estoy aquí peleando con este hombre y la verdad es que estamos viendo en estas elecciones
que tú sabes que yo he sido bastante crítica con la comunicación, ¿no? Por supuesto no con las ideas, que no es mi tema, pero sí con el estilo de comunicación de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que en esta pre-campaña estamos viendo a un Pedro Sánchez en todo su esplendor comunicativo, es decir, que está dando lo mejor de sí, yo creo que está echando el resto, está súper concentrado en las entrevistas, porque como dices, aparte de esta, pues ha tenido otra gran entrevista en El Hormiguero hace unos días y pasó lo mismo, ¿no? En El Hormiguero sí que es cierto que fue un poco más agresivo en su comunicación, tuvo ahí, y de hecho las redes lo criticaron bastante, y hoy ha conseguido también acaparar todo el rato el turno de palabra, no ha dejado en ningún momento que Ana Rosa le cortara la argumentación, de hecho verbalmente le ha estado diciendo, si me permite que acabe con mi argumento, si me permite no sé qué, Ana Rosa, si me deja que tal, es decir, que verbalmente pues le ha estado pidiendo y reclamando continuamente el turno de palabra, pero además lo hacía también con unos gestos reguladores mucho menos agresivos de lo que vimos en la entrevista de Pablo Motos, ¿no? Le hacía, por ejemplo, sí, Ana Rosa, es decir, con la mano, lo voy a hacer aquí un poco más arriba para que se vea, con la mano le hacía así como parando la palabra, el turno de palabra de la entrevistadora. Es decir, que vemos a un Pedro Sánchez peleón en su mejor versión comunicativa, siempre hablo desde la comunicación, no desde las ideas, y desde luego que hoy Ana Rosa, si lo que planteaba era más un debate que una entrevista, pues no le ha salido muy bien, Chimo. Lo cierto es que no le ha salido muy bien. Muy bien. Los ratitos que he visto de la entrevista, en efecto, se veía Pedro Sánchez que pretendía, desde luego, ilustrar, explicar bien sus argumentos, pero hacerlo de un tono más pausado. Y pienso además que, y creo que el telespectador captaba que la que estaba más alterada, digamos, o la que estaba un poco perdiendo el control era Ana Rosa, y él en todo momento estaba como en El Hormiguero. Sí es verdad que hubo un momento en el que en ese punch que tiene, porque la verdad que se le ve muy en forma, dialécticamente hablando, no estamos hablando del ideario político, eso cada cual, desde luego el 23J tiene la oportunidad de votar. Pero es que tiene, como Chimo, comunicador realmente me parece que está muy bien entrenado, en plena forma, y que tenía muy claro los momentos ventana. Yo pienso que incluso antes de las elecciones del 28 de mayo, este hombre y su equipo tenían pensado el plan B por si todo salía mal, por si salían las cosas bastante mal como salieron para el PSOE. ¿Cuál era el plan de acción? Y me parece que lo he ido cumpliendo de una manera, en fin, brutal. Y luego, como además tiene ese aura de ave fénix, de resurgir de las situaciones más complejas y de hacer cosas impensables, o sea, ganar una moción de censura que no se había hecho, cuando tu propio partido político, un partido como el PSOE, te apuñala, parecía Julio César, ¿verdad?, en las escaleras del Senado romano, hasta por sus propios hijos, resurge, se coge el coche y se pega, no sé, la kilometrada que se hizo, y voto a voto fue reconquistando su lugar como secretario general. Es decir, pactar o llevar un gobierno, aunque le han dicho de todo, efectivamente, con gentes que de alguna manera es complicado porque andan un poco al límite de la Constitución siempre, ¿no? Y bueno, ha tenido el hombre, buena estrategia. En todo caso, eso ya es cuestión efectivamente de ideario y de política. Pero en comunicación, me parece que lo está haciendo el tío fenomenal. Bueno, vamos con Alberto Núñez Feijóo, que es el que hoy nos ocupa, ¿verdad? Que es su antagonista. Si esto fuera una película un thriller, o una película de acción, o una serie de plataforma, habría un antagonista, el uno del otro, no digo que no sea ni el bueno ni el malo, ¿vale? Uno es el antagonista del otro. Alberto Núñez Feijóo, el hombre tranquilo, ¿no? Venía con ese aura de gallego, de hombre tranquilo, conciliador, pero es que el patio de la política nacional está tan polarizado y es tan complejo que también alguna vez ha sacado los pies del tiesto, porque es que son muchas horas también de exposición, ¿no? Claro, cuanto más te expones, más fácil es que metas la pata, porque al final la pata la metemos todos los días, y os diría que a todas horas. Lo que pasa es que no se cataliza esas meteduras de pata porque no nos están grabando todo el rato, ¿no? Entonces, cuantas más horas de grabación pública haya, pues más fácil es que esas meteduras de pata que tenemos por otro lado todo el mundo, pues se vean, ¿no? Te decía antes, Chimo, que
hay una cosa que tiene Pedro Sánchez y que es lo que le falta a Feijóo justamente, que es de quien en realidad venía a hablar hoy, que es la capacidad de hilar perfectamente los argumentos, es decir, de empezar en el punto 0 y acabar en el punto 10, hilando perfectamente todo lo que tiene que decir, ¿no? A Feijóo, cuando tiene un discurso más espontáneo, es decir, cuando no lleva algo escrito o cuando no lleva pues una idea que ya tiene guionizada, esto le cuesta mucho más. Esto tiene que ver con la capacidad de oratoria y todo el mundo no tiene la misma capacidad, esto es indudable, y a Feijóo le pasa habitualmente algo que le pasa a muchísima gente, que es que cuando no tiene el discurso en la cabeza o en un papel, entra en bucle. ¿Vale? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, muy bien en la entrevista que hizo la semana pasada en El Hormiguero. Entraba en bucle en determinadas cuestiones que él no tenía tan preparadas. Otras las llevaba súper preparadas y súper estructuradas en la cabeza y las decía de forma lineal, pero las otras iban en bucle. Dicho esto, vamos a ver, porque os he traído aquí algunos vídeos para que veamos cosas concretas que tienen que ver con técnicas o con habilidades o falta de habilidad en la comunicación de Feijóo, y vamos a comenzar por una de un acto que se hizo hace poco. Vamos a verlo. Yo respeto mucho la gestión, vengo de la gestión y sé lo que es la gestión pública y por tanto respeto mucho la gestión privada en nuestro país. Yo respeto mucho la gestión, vengo de la gestión y sé lo que es la gestión pública y por tanto... La gestión. Aquí estamos hablando de oratoria, me parece, no sé si premeditado, pero que él quería, Alberto Núñez Feijóo, poner el acento en esa palabra clave, en esa idea central. Y aunque puede parecer repetitivo, a mí, me parece una técnica que bien utilizada puede funcionar, ¿no? Exacto. Lo que a priori a los que nos dedicamos a la comunicación nos puede parecer un poco, digamos, ahí un fallo, ¿vale? Porque está en 4 palabras, está repitiendo la palabra gestión varias veces. En realidad es una técnica de oratoria que es la asociación de ideas. Y esto más de neurooratoria en realidad. ¿Y esto qué es? La asociación de ideas. Bueno, cuando alguien nos da una información, esa información en nuestra cabeza no cae así en el vacío, sino que lo que vamos es asociándola con información que tenga algo que ver con eso que nos han dicho en ese momento, ¿no? Es decir, que lo vamos relacionando todo, como en una red de pesca, lo vamos metiendo dentro de esa red, ¿no? de las redes de pesca que tenemos en nuestro cerebro, y vamos asociando unas ideas con otras. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos a un candidato cuyo equipo de campaña seguramente se ha trazado como estrategia política para estas elecciones el que le asociemos con la gestión. Y yo les auguro a nuestros espectadores que vamos a escuchar la palabra gestión un montón de veces durante la campaña, porque de hecho hay otro vídeo que vamos a ver ahora también, que es un vídeo que se publicó, me parece que ayer o anteayer, en el que él hace como una presentación, es un vídeo que han publicado el Partido Popular en su canal de YouTube, y hace una presentación del candidato en primera persona, o sea, él va por ahí paseando por su pueblo y va hablando de él mismo, de su historia, desde que nació pues hasta el día de hoy, ¿no? Va contando su vida. Bueno, pues en este vídeo también habla muchas veces de esa palabra gestión, pero aquí hay algo que quería que vierais. Vamos a verlo. Me faltaba algo y la vida me lo dio, encontrando a la madre de mi hijo, el pequeño Alberto. Cuando crezca, volveré con él por mi pueblo, le enseñaré de dónde venimos, dónde estaba la tienda de su bisabuela, la casa de sus abuelos, por dónde jugaba su padre. Solo sabiendo de dónde venimos, podemos saber a dónde vamos. Y sí, seguro que allí le diré lo mismo que me decían a mí. Tiene este vídeo en primera persona, apela a la emotividad, nos cuenta aspectos más íntimos, pues la mujer de su vida, el abuelo amor de su vida, el momento de su hijo, esta fotografía tan íntima, y bueno, se trata de humanizar, ¿no? También, porque parece que siempre vemos a los presidenciables, a los políticos siempre en su entorno, cuando los sacamos de ahí, políticos en zapatillas, que digo yo, suelen encontrarse incómodos, pero también la ciudadanía quiere saber de ellos,
Por tanto, es interesante. Hay un aspecto en la biografía de Alberto Núñez Feijóo que me llama mucho la atención, cuando además que habla de su hijo y de la educación de su hijo, que sus padres, no sé por qué situación, pero lo mandaron interno 10 años. Y él cuando explica los eventos en su vida que le han marcado, dice que le han marcado especialmente en su carácter a la hora de forjar, digamos, un carácter de alguna manera en la adversidad. No digo que un internado tenga que ser adverso necesariamente, pero en fin, Alberto Núñez Feijóo ya tiene unos años y de un internado de hoy al de hace ese tiempo, pues demás. Bueno, querías comentar, digamos, esa comunicación en lo familiar, ¿verdad? En lo emotivo, digamos, ¿no? Sí, claro, este vídeo dura varios minutos, como digo, es la presentación desde que nace hasta el día de hoy, o sea que, bueno, pues está ahí contándonos un poco pues toda su trayectoria, como tú dices, humanizándolo y creando en nosotros lo que llamamos el sesgo de familiaridad o sesgo de la mera exposición, es decir, que yo a la gente que conozco, como por ejemplo a los famosos, pues a priori me van a gustar más que a la gente que no conozco y que veo por primera vez en televisión. Claro, Núñez Feijóo pues es conocido sobre todo en Galicia, en el ámbito nacional es menos conocido, hombre, es conocido, pero no lo conocemos a un nivel tan personal, ¿no? Hay otros políticos que a lo mejor pues ya hemos tenido mayor ocasión de conocer mejor. Y en este caso utiliza el recurso, déjame que lo diga así, que queda un poco mal, pero bueno, utiliza el recurso de referirse pues a la familia, a la mujer, al hijo. Al final se está posicionando como una persona pues de familia tradicional, de familia convencional, y al final eso hace que se identifiquen mejor aquellos electores mayoritarios del Partido Popular, porque al final él esto lo está dirigiendo a sus electores, pues con una persona que se parece a ellos. Esto lo hemos hablado, Chimo, tú y yo aquí muchas veces, que conectamos más a priori con gente que se parece a nosotros, que tiene nuestros mismos valores, nuestra misma forma de ver la vida, que con gente que vemos que es muy diferente de nosotros, ¿no? Esto es algo que es prácticamente instintivo y, por tanto, es difícil de eliminar o de erradicar. Él lo que está haciendo aquí es decir, oye, que yo soy como vosotros, soy una persona conservadora, con una familia convencional, tengo un niño. El tema del niño salió en El Hormiguero un montón de veces, así sin que le preguntaran, lo llevaba ya preparado y salió en la primera respuesta. No sé, Pablo Motos le preguntó qué tal, no sé qué, y este ya soltó lo del niño, o sea, que estaba ahí como listo, porque lo que quería era, pues eso, al final estos políticos tienen todo un equipo detrás que les marca unas líneas, ¿no? Y vamos a oír muchas veces lo de la gestión y vamos a oír muchas veces el tema de su hijo. ¿Por qué? No es que los otros políticos no tengan hijos, Yolanda Díaz también tiene un niño o tiene hijos, Pedro Sánchez también, Abascal no lo sé porque no, que yo sepa no lo menciona, todos tienen vida privada, pero en este caso, su equipo de campaña estoy convencida que ha visto necesario el presentarlo como un hombre de familia convencional, ¿no? Porque eso es lo que le va a unir y va a hacer que lo identifiquen mejor sus electores. Y dicho esto, os traigo otro vídeo. Tiene algo también de campaña electoral norteamericana, ¿no? Los candidatos y los presidentes norteamericanos tienen desde hace muchísimos años también este vídeo, pues en su entorno rural, también aparece su familia también allí en el vídeo, este asunto que tiene también en la cultura política norteamericana o social norteamericana de la primera dama, que es un poco a ver cuando hay una presidenta de Estados Unidos también, obviamente, cuanto antes, y un primer damo, un primer, no sé, caballero o lo que sea, ¿no? Y que se inviertan las tornas, ¿no? Pero esta idea de mostrar, digamos, la intimidad familiar me parece un tanto, sí, un poco a la americana. Háblanos de los gestos ilustradores. Vuelve a recordarnos qué son y qué tal los utiliza Feijóo. Vamos a ver estas imágenes y ahora luego comentamos. Venga. Y la siguiente reforma es orientada a controlar las cuentas de ustedes, las cuentas del país. No podemos seguir con este desequilibrio entre ingresos y gastos y no podemos seguir con esta deuda pública exorbitada. Cuentas de ustedes, el equilibrio, esa manera de, ¿verdad?, con los gestos subrayar el mensaje. Se llaman así, gestos ilustradores, ¿no? ¿Son intuitivos o se trabajan también en el lenguaje no verbal?
Las dos cosas. Los gestos ilustradores, hay distintos tipos de gestos, pues los gestos ilustradores son aquellos que acompañan al discurso, nos ayudan a trasladar mejor el discurso a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque las personas que nos están escuchando no solamente oyen lo que decimos, sino que también lo están viendo y, por tanto, el mensaje entra por dos canales sensoriales, no solamente por uno, ¿no? Entonces, en este sentido, se asocia un buen orador con una persona que hace bastantes gestos ilustradores. Es positivo el hacer gestos ilustradores porque nos hacemos entender mejor y además está demostrado que nuestro discurso es más fluido cuando hacemos gestos ilustradores. Y si no me creen en casa, lo que pueden hacer es un juego que es pedirle a alguien que les diga cómo se llega de un punto a otro, pero sin mover las manos. ¿Vale? Les impiden mover las manos y que se lo explique. Verá cómo le cuesta mucho hablar, porque los gestos ilustradores nos ayudan a que nos vengan mejor las palabras. ¿Vale? Entonces, bueno, esos son los gestos. Esa. La segunda manzana, sí es verdad que nos ayudan en la explicación, a entendernos, pero también a explicarnos. Y como en esta ocasión Alberto Núñez Feijóo utilizaba esos gestos, parecía que de manera, en fin, no preparada, por lo menos espontánea, y que claro, subrayaba su discurso. Bueno, cuéntanos a eso iba. Ajá. Cuéntanos del tono de voz. Dime. No, te iba a explicar que incluso dentro de los gestos ilustradores hace diferentes tipos de gestos ilustradores, porque hace el deíctico, que es este que señala, vale, sí, ¿vale? Sí. Ahí lo hace un poquito brusco, es mejor señalar así con la mano que señalar ahí con el dedo acusador. Hace un acento enfático, eso también es otro tipo de ilustrador. Y el metafórico que decías tú, es decir, hace como si fuera una balanza mientras dice desequilibrio, ¿vale? Eso es un ilustrador metafórico. Y luego el emblemático, el ilustrador emblemático que hace es que esto no puede ser tal. Entonces, bueno, esto es un punto positivo para él, porque además aquí os he traído un ejemplo, pero realmente estos ilustradores se los he visto hacer en otras entrevistas, o sea que es algo habitual en él, no es algo que de repente haga ese día en concreto, y eso es un punto a su favor. Pero, Chimo, te tengo que decir que lo peor de la comunicación de Feijóo no se ve, se oye. Y lo podemos oír en el siguiente vídeo. Venga, una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para nosotros ese asunto es muy determinante. También faltaban algunas cuestiones de otras consideraciones, pero esa, desde el punto de vista del texto, era la determinante. Es verdad que teníamos que cerrarla posteriormente en una reunión con el presidente del Gobierno. A ver, es complicado hablar delante de un auditorio, desde luego, pasa que los políticos y un presidenciable tienen mucho training y muchos formadores alrededor, ¿no?, que le ayudan. Es verdad que su vocalización es mejorable, pero a mí sobre todo lo que me da cierto sopor es el tono, ¿no? Es como muy plano todo el tiempo, ¿no? Sí, aquí tenemos varios elementos y esto es que se trabaja. O sea, que esto, has comentado asesores y tal, yo diría que no le han asesorado en tema de voz, porque es evidente que la voz es lo peor que tiene en su comunicación. Antes hablaba de esos gestos que hace muy bien, pero la voz la verdad que es muy, muy mejorable. Lo primero es que respira mal. Respira cuando no toca y eso hace que incluso interrumpa una frase, que lo hemos visto el ejemplo aquí, pero ya digo, os he traído un pequeño ejemplo, pero lo hace habitualmente. Interrumpe una argumentación porque necesita respirar, porque no ha respirado cuando tocaba. Y aparte, respira mal en el sentido de que respira superficialmente. De hecho, en el vídeo este que os había enseñado antes, que es un vídeo grabado donde él está enseñando su recorrido personal, ¿no?, toda su biografía y todo esto, este que veíamos ahí en el pueblo y tal, hay una voz en off que es de él. Él está hablando con esa voz en off. Mira, lo estamos viendo ahora en pantalla. Y ahí se ahoga. Es decir, incluso grabando una voz en off, que se supone que no es como estar delante de un auditorio así en directo, sino que es algo que se puede repetir si no sale bien, se ahoga. ¿Por qué? Porque no tiene una buena respiración. Y te tengo que decir, Chimo, que la respiración es directamente proporcional, la cantidad de aire que tomamos, con la potencia de la voz. No digo el volumen, sino lo potente que suena nuestra voz. Cuando no tomamos suficiente aire porque no estamos respirando bien, nuestra voz suena poco potente,
¿vale? Suena débil. Y esta es una de los fallos que tiene en la voz Feijóo. Pero luego tiene otro tema que has comentado, que es la monotonía. Monotonía, es decir, mismo tono todo el rato. No hay variaciones. Y eso hace, y en oratoria esto es de las cosas que más penaliza, que al final canse. Una persona que no tiene cambios en su tonalidad, pues nos cansa. Al cabo del rato todos hemos tenido profesores que hablaban así, ¿vale? En la universidad o lo que sea, que hablaban así, súper monótono, y al final pues acabas así porque te aburres de escuchar todo el rato la misma voz. Es la voz, por ejemplo, esa voz monótona que tienen los documentales de la 2, maravillosos, estos del mediodía, ¿no? De después de comer, maravillosos para echarse la siesta, pero que a la hora de captar la atención del público pues es complicado, ¿no? La monotonía es uno de los grandes enemigos de una persona que está hablando en público. Y luego, como decías, la mala dicción. La dicción, la verdad que, por ejemplo, las S las pronuncia muy mal. Se come algunas vocales, que eso no se debe hacer en oratoria, hay que escuchar toda la palabra completa y no comerse letras. Luego, muchas veces vemos que el final de las frases es casi inaudible porque baja tanto que al final no se escucha bien. Y esto tiene mucho que ver con lo que os he dicho antes de la potencia de la voz. No le llega suficiente aire al final de la frase y eso hace que los finales no se escuchen bien. En definitiva, la dicción es bastante mala. Mala vocalización, como no coge suficiente aire, pues no hace bien los finales de frase, mal. Y por último, evidentemente, una voz muy nasal. Se escucha mucho, ¿vale? Y es que la voz se la tendría que trabajar para mí dentro de toda su comunicación. Sobre todo es la voz. Y tiene más delito cuando en realidad justamente es algo que se puede aprender. Es que la voz se trabaja. Hay gente que de forma natural, como tú, Chimo, que tienes una voz estupenda, maravillosa, una dicción y un todo, y luego el que no lo tiene como tú, pues se lo trabaja y lo puede tener perfectamente, que esto es una habilidad simplemente, no es una característica innata que ya si no la tienes de nacimiento ya no la puedes tener. No es así. Cuando tropiece con Borja Semper le hago llegar distraídamente una tarjeta tuya a ver si, en fin, puede mejorar el bueno de Alberto Núñez Feijóo en estas habilidades. Oye, nos quedan unos 4 o 5 minutitos para rematar y me gustaría, porque andas trabajando la comunicación, el estilo de comunicación no verbal de todos los presidenciables. Unos tienen más posibilidades de ser presidenciables y otros menos. Afortunadamente o a pesar de. En todo caso, danos alguna pincelada de Santiago Abascal. Creo que el estilo de Santiago Abascal y el que hemos visto de Alberto Núñez Feijóo, yo no sé si están en las antípodas, pero desde luego uno ve el talante, ¿verdad? Esa manera de ser de Santiago Abascal, que también ejerce en la comunicación, su imagen incluso, ¿no? Ese estilo más rudo, si se quiere decir así. No sé, ¿qué rasgos destacarías de la comunicación de Santiago Abascal? Y si, digamos, en esos rasgos hay también un presidenciable, ¿está trabajando, digamos, eso? ¿O es, digamos, el líder de soflamas, de levantar masas, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la comunicación, siempre tengamos en cuenta que no hablamos aquí de ideas. Si estaba comentando que lo peor de Núñez Feijóo es su voz, pues justamente, Chimo, lo mejor de Santiago Abascal es su voz. Tiene una muy buena voz, tiene una voz grave, profunda, que utiliza bastante bien, es decir, que cuando lo oímos, por ejemplo, en la radio suena muy radiofónico, eso es sintomático de que tiene una muy buena voz y es lo mejor que tiene desde mi punto de vista, ¿no? Luego, evidentemente, a nivel de apariencia, como decías apariencia ruda, bueno, lo primero que tenemos que destacar es el estrabismo divergente que tiene, es decir, que un ojo mira hacia el centro y el otro mira hacia un lado. Esto también se podría corregir. He estado mirando a ver si esto tiene solución o no tiene y según los especialistas sí tiene solución y yo creo que es algo que tendría que corregir. De hecho, se corrige con Botox, curiosamente. Y luego, a nivel de apariencia, como decías tú, tiene unos rasgos muy angulosos. Los rasgos faciales son muy angulosos. La nariz, lo que es la estructura facial.
Entonces, eso unido a la glabela, que además él la tiene en horizontal, si os fijáis, la tiene en horizontal de forma permanente, es decir, que ya es una arruga, no es una línea de expresión que aparece cuando se enfada, sino que la tiene ya habitualmente. Dicen que a partir de los 40 nuestra cara nos pertenece, es decir, que según lo que tú hagas habitualmente, así se te van marcando las arrugas, ¿no? Bueno, pues esa glabela unida a esos rasgos angulosos, especialmente angulosos, pues hacen que efectivamente su apariencia sea más agresiva, ¿no? que la apariencia que pueden tener otros políticos, como por ejemplo Feijóo, que no tiene esa apariencia así tan agresiva, al revés, es una apariencia muy sobria. Sí que te tengo que decir que su comunicación no verbal es congruente con su discurso. Es decir, que tanto la apariencia como el comportamiento no verbal que tienen los distintos canales expresivos es congruente con ese discurso más agresivo. Por ejemplo, vemos esos, os hablaba de los ilustradores deícticos, ese dedo acusador que utiliza muchas veces, esos gestos que hace rectilíneos, esa voz que muchas veces, te he dicho que tiene una buena voz, pero la utiliza de forma cortante y contundente. Bueno, pues es que es congruente con el mensaje que está lanzando. La cosa ya es que la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ese mensaje, pero que hay una congruencia entre verbal y no verbal, sí que la hay. Sí que la hay. Entonces, bueno, pues esto es un poco el resumen que te puedo hacer de Santiago Abascal. Y te voy a pedir, Chimo, un favor personal. Con ello. ¿Me dejas que venga el martes que viene a analizar el debate que va a haber el lunes por la noche? A ver, tú tienes las puertas abiertas porque este programa y esta casa es tuyo. A ver, tu parte alícuota. Y por supuesto va a ser muy interesante porque va a ser el primer cara a cara y el único, porque el resto de debates hay bastante polémica al respecto de que Alberto Núñez Feijóo solo quiere comparecer a este y que no estuviera en los otros debates con los otros, en fin, candidatos o presidenciables. Me parece que va a ser un debate de interés público. En efecto, como sabéis, lo va a dar el grupo de A3 Media con todos sus canales. Por tanto, va a ser muy interesante ver el día después, más que decir ganó fulanito o ganó, bueno, ganó o Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, que son los dos contendientes del debate a dos, del cara a cara. Nos va a gustar detenernos en momentos, en highlights, en momentos especiales. Y la visión, por supuesto, que tiene nuestra experta en comunicación no verbal, que ve lo que otros no ven en la comunicación, Sonia Al Hakim. Un placer, como siempre, Sonia, gracias. Gracias, hasta el martes.